Presentación ejecutiva del proyecto. Instrumentos de evaluación más frecuentes empleados por el docente en el desempeño académico estudiantil en educación secundaria. Defensa del proyecto final por Yasmín Castro Landaverde, actualmente cursando la maestría en educación, con matrícula 2626589 en el campus en línea de la Universidad Tec Milenio. Definición del problema. Actualmente, en un salón de clases, presencial o virtual, día a día nos enfrentamos a alguna forma de evaluación. La evaluación es una fuente excelente para reunir información acerca de los alumnos. En base a esta información, se toman decisiones por parte de los administradores, los maestros, los alumnos e incluso los padres de familia. Su propósito final es ayudar a los maestros a estructurar mejores juicios evaluativos. Cada método de evaluación puede utilizarse para un propósito en particular. Es común el uso de diferentes herramientas de evaluación. En los enfoques tradicionales que fomentan el aprendizaje memorístico, en donde los estudiantes se concentran en las materias y contenidos más fáciles de memorizar. Para ello, se requiere encontrar estrategias o instrumentos de evaluación más efectivos para el docente en el proceso de aprendizaje, con el fin de mejorar el rendimiento académico de los alumnos de nivel secundario. Utilidad de la investigación. En ese sentido, el propósito de la presente propuesta de investigación es aportar conocimiento que contribuya a una práctica educativa efectiva, en la que se integre la evaluación al proceso de enseñanza-aprendizaje como un instrumento para coadyuvar en los esfuerzos de docentes y alumnos para lograr las metas de aprendizaje. Planteamiento de la pregunta de investigación. En base a lo anterior, se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué instrumentos son los más frecuentes que emplea el docente alrededor del proceso de evaluación formativa que impactan en el rendimiento académico de los alumnos? Metodología de la investigación. Diseño. La presente investigación se realiza con un enfoque mixto, en donde se mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo. Asimismo, los datos que son obtenidos de dos fuentes distintas enriquecen el análisis del presente estudio. El diseño tiene un alcance de estudio exploratorio. Selección de muestra. La investigación se realizó en una institución pública, perteneciente al nivel de secundarias generales, cuyo nombre es Escuela Secundaria General Jaime Sabines. La escuela labora turno matutino y vespertino. Se ubica en la zona sur del municipio de Mineral de la Reforma, estado de Hidalgo, México. Se encuentra ubicada en una zona de nivel medio-bajo y la mayoría de su población se conforma por empleados, asalariados y una minoría de profesionistas. La muestra para el primer estudio estuvo integrada por docentes. La primera de ellas fue conformada por 21 docentes de los 38 que imparten diferentes asignaturas en esta secundaria. Participaron docentes de español, matemáticas, ciencia, geografía, inglés, tecnología, historia, formación cívica y ética y arte. La segunda muestra estuvo conformada por 3 docentes de la asignatura de español. En el segundo estudio se trabajó con estudiantes. La primera muestra fue conformada por 54 estudiantes de los 668 que están inscritos en esta secundaria. Estuvo conformada esta primera muestra por 30 alumnos de género masculino y 24 del género femenino, edades entre 12 y 16 años. La segunda muestra estuvo conformada por 9 estudiantes,
correspondientes a los 3 docentes de la asignatura de español. Sobre los instrumentos de las muestras, se emplearon 2, cuestionarios de preguntas cerradas y entrevistas semiestructuradas para ambas muestras, tanto para docentes como para alumnos. El cuestionario para el primer estudio estuvo integrada por una escala tipo Likert con valores del 1 al 5. El propósito de este cuestionario fue obtener información de los 21 maestros sobre sus prácticas de evaluación. La prueba se conformó con 23 preguntas. Para la entrevista semiestructurada del primer estudio, consisten con una guía de 22 preguntas, misma que fue realizada a los 3 profesores de la asignatura español. El motivo fue para profundizar en alguno de los temas contemplados en el cuestionario de preguntas cerradas. Para el segundo estudio de los alumnos, el cuestionario se utilizó la misma escala Likert con valores del 1 al 5. El objetivo era obtener información sobre el uso que los estudiantes dan a la retroalimentación proporcionada por los docentes. La entrevista semiestructurada de los alumnos fue una guía compuesta por 10 preguntas, donde participaron 9 alumnos bajo solicitud de la dirección con promedios alto, medio y bajo, correspondientes a los docentes de español. Breves resultados relevantes. En este apartado se da respuesta a la pregunta de investigación sobre qué instrumentos de evaluación más frecuentes son empleados por el docente en el desempeño académico estudiantil en educación secundaria. Entre ellas se identificaron preferencias en cuanto a la técnica de interrogatorio, como el cuestionario con un porcentaje de 48%. En la técnica de resolución de problemas, prefirieron el examen por un 57%. Por otro lado, en la técnica de solicitud de productos, el instrumento más utilizado, un 90%, fue el trabajo por proyectos. Y por la técnica de observación, se obtuvo un 48% en el instrumento de participación en clase. En los programas de secundaria, de español, ciencia, arte, formación cívica y ética, se propone un trabajo basado en el desarrollo de proyectos, con recomendaciones específicas, fortaleciendo el desarrollo de competencias transversales al resonar los contenidos de las diversas asignaturas. Entre los resultados relevantes del primer estudio aplicado a los docentes, la autoevaluación y la coevaluación son consideradas formas de valoración que permiten al estudiante analizar, ya sea mediante la autorreflexión o el análisis conjunto con sus pares, sus logros y oportunidades para mejorar su desempeño. En el caso de los docentes participantes en el presente estudio, se encontró que solo el 66% de ellos incluye dentro de sus prácticas la autoevaluación y la coevaluación. Por otro lado, el 50% de los docentes preparan con anticipación los instrumentos de evaluación, tomando en cuenta que su aplicación esté acorde con la duración de la clase. Además, utilizan los recursos disponibles en la institución tanto para aplicar como para elaborar instrumentos apropiados para las materias que imparten. Uno de los aspectos fundamentales de la evaluación formativa es la coherencia entre los objetivos de aprendizaje y los instrumentos que pretenden evaluar. En este sentido, el 73% de los docentes manifestaron que siempre toman en cuenta los objetivos de aprendizaje y los instrumentos mencionados que están siendo aplicados en el momento indicado. El segundo estudio aplicado a estudiantes. Una de las estrategias de evaluación formal consiste en revisar los diversos trabajos que realizan los estudiantes. Por este medio, el profesor tiene la oportunidad de dejar comentarios por escrito que ayudan al estudiante a reflexionar sobre sus avances, así como las oportunidades para mejorar su desempeño académico. Al respecto, un 43% de los alumnos expresan que a veces reciben en sus trabajos o exámenes observaciones por parte del docente. En cuanto al interés
y la disposición de estudiantes para leer los comentarios de los profesores, es importante hacer notar que solo el 46% siempre demuestra ese interés, mientras que el 37% casi siempre trata de poner en práctica las observaciones que realiza el docente para mejorar la elaboración de sus tareas o trabajos. Resulta importante constatar el reconocimiento absoluto del valor de la retroalimentación que de una u otra forma reciben de los docentes, para mejorar tanto las calificaciones como el desempeño académico, así como para sentirse motivados para seguir esforzándose. Igualmente, se destaca 31% de los estudiantes que casi siempre preguntan o aclaran dudas cuando éstas se presentan en sus tareas o trabajos. Conclusión. El contacto con la realidad del quehacer educativo a través de este estudio exploratorio permitió constatar, en primer término, que efectivamente las prácticas de evaluación, particularmente las de evaluación formativa, impactan de manera positiva en el mejoramiento académico de los alumnos, mediante el uso de técnicas e instrumentos de evaluación en función del tipo de conocimiento a evaluar. La actual sociedad reclama un proceso de enseñanza de calidad. Esto requiere un cambio educativo profundo, que conlleve al docente a utilizar nuevas técnicas e instrumentos que le den la oportunidad de familiarizarse con diferentes formas de evaluación que podrá implementar en el aula de educación secundaria. Con todo esto, se pretende que con esta investigación aporte los elementos necesarios para una reflexión de los docentes de esta institución en torno a la importancia de la evaluación formativa como una herramienta que ayude al docente para lograr la formación integral del estudiante.